Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. El hallazgo de un auto abandonado en las afueras de Filadelfia causa angustia a una familia y terror a una comunidad. Una mujer fue asesinada y su asesino sigue libre. Pero sus rastros permanecen. ¡Chris! En el sur de Chicago hay otro misterio. Un niño ha desaparecido. La búsqueda es frenética y las pistas son alarmantes. Los investigadores tratan de hallar al niño y a su secuestrador. Cuando las víctimas son jóvenes, el crimen es desconsolador. Y cuando no es la primera vez para un criminal, se trata de un giro cruel del destino. Las autoridades están dispuestas a resolver estos casos y a atrapar a quienes tienen la intención de matar. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Intención de matar. Cerca de las 2 de la mañana del 20 de junio de 1996, un conductor de ambulancia observó un auto abandonado. Estaba estacionado en una rampa de salida de la Interestatal 476 al oeste de Filadelfia. El auto estaba en marcha y las luces y la radio encendidas, pero no había nadie adentro. El conductor llamó al 911. Estoy en la ruta 1, hay un auto. El operador de emergencias recibió la denuncia y envió a las patrullas más cercanas a la escena. Por favor, quédese allí. Enviaremos un oficial lo más rápido posible. El teniente Lenny Bandy fue informado y se dirigió al nudo vial. Cuando el auto fue hallado, la puerta del conductor estaba abierta, las luces estaban encendidas y el motor estaba en marcha. Eso fue inusual para mí. Parecía que había ocurrido un crimen. Una unidad de forenses, dirigida por Alan Stewart, llegó a la escena. Bueno, había sangre enfrente del auto y en ese punto supe que había que empezar lo más rápido posible. Al frente del auto había una barreta. Cerca de allí había un charco que parecía ser sangre. Para mí fue mucho más que un auto abandonado y que un caso de personas desaparecidas. Las circunstancias eran sospechosas con la presencia de la barreta y la sangre al frente del auto y la manera en que el conductor parecía haber huido. Recogimos la sangre con un hisopo y la guardamos. La enviamos al laboratorio para un análisis de ADN. Con cuidado de no contaminar ninguna posible evidencia, registran el interior del auto y hallan una mochila. Parecía ser de un estudiante. Pero no tenía ninguna identificación en su interior. El auto estaba a nombre de una mujer en Brookhaven, Pensilvania. Los investigadores descubren que el auto era conducido por su hija de 22 años, Amy. PKB 1974. Mientras los oficiales hablaban con los padres de Amy, se revisó la escena. Uno de los oficiales vio unas panties y un par de zapatos en una ladera. Se devolvió hacia ese lugar para guardar esas prendas. La madre de Amy identificó los zapatos como los que usaba su hija. Sí, ¿verdad? Parecía cada vez más un rapto forzado. Mira eso, es increíble. Al lado de las prendas, los oficiales observaron una huella de neumático que fue fotografiada. Al terminar con las fotografías, usamos yeso dental para hacer un molde de las huellas. El molde fue enviado al laboratorio. Los padres de Amy estaban preocupados.
sabían muy bien lo que podía haber ocurrido. Es necesario que... Su padre era oficial de policía. Su madre era enfermera. Queríamos hacer todo lo posible para llevar a esta chica a salvo con su familia. Esta es una foto de... Estuvieron de viaje y no vieron a su hija en varios días. Pero sabían que Amy planeaba salir con sus amigos esa noche. Sus padres dieron la descripción de su hija, incluyendo el tatuaje en su tobillo. Si no les importa, quisiera llevarme esta fotografía. ¿Necesita otras? Mientras los oficiales buscaban a la universitaria desaparecida, la prensa de Filadelfia se apoderó de la historia. Hablará con usted en un momento, señor. En la mañana, la difusión de la noticia hizo que los amigos de Amy que estuvieron con ella la noche anterior declararan. Tratamos de ubicar dónde estuvo Amy, saber qué estuvo haciendo desde que fue vista por última vez hasta que el auto fue encontrado. Todos sus amigos dijeron la misma historia. Era una reunión improvisada de amigos de la secundaria. Lo sé, lo sé. Hablaron por varias horas poniéndose al día. Dijeron que cuando Amy se fue del bar cerca de la 1:30 de la mañana estaba sola. ¿Qué le pasa? Oye, no lo sé. James. Nadie la vio ni oyó de ella desde entonces. También tenía una chaqueta de Jim. ¿Puede decirme qué ocurrió? En la división criminal del condado de Delaware, los detectives Greg Seltzers y Charles List se sorprendieron al saber que la hija de su amigo estaba desaparecida. Conozco a Paul desde hace años. Conozco a la madre de Amy. Queríamos hacer todo lo que pudiéramos para ayudar. El detective Seltzer contactó a su superior, quien de inmediato los colocó en el caso. Hablé con el capitán, quien era el jefe de detectives del condado, y le expliqué que la hija de un oficial estaba desaparecida. Mientras equipos de búsqueda trataban de encontrar a Amy, otro equipo se reunió en la estación para organizar una intensa investigación. Usamos lo que se conoce como victimología. Queríamos averiguar sobre el comportamiento y los patrones de conducta de Amy. Descubrimos que era una joven normal. Amy Wheeler era una atleta estelar en la Universidad George Mason. Era una estudiante responsable que acudía a clases de verano. No tenía vínculos con nada ni nadie peligroso. A las 5 de la tarde, habían pasado 15 horas sin señales de la joven. Mientras estábamos en la reunión, recibieron una llamada diciendo que encontraron un cuerpo que coincidía con la descripción de Amy. Unos niños habían hallado un cuerpo desnudo esa tarde en un área remota al norte de Filadelfia. Estaba a 40 kilómetros del auto de Amy. No había un bolso ni prendas de vestir cerca del cuerpo, pero todos sabían quién era. Es Amy. Las características físicas, el tamaño, la altura y peso eran congruentes con la descripción que nos dio la familia de Amy. En especial porque había un tatuaje en su tobillo que era idéntico al tatuaje que tenía Amy. Encontrar a Amy de esta forma fue difícil para todos los involucrados. Antes de la autopsia, los padres confirmaron la identidad de su hija. El forense determinó que la joven había muerto por múltiples golpes contundentes en la cabeza y cuerpo. Fue un terrible ataque. En la autopsia notamos que había un patrón en su lado derecho con la forma de cuadrados con X en el medio que ciertamente fueron marcados en su lado derecho. El patrón de la quemadura era tan peculiar que los investigadores creían que si podían hallar qué lo causó, encontrarían al asesino. El forense también encontró semen y creía que la víctima había sido abusada sexualmente. Las muestras de semen y de sangre de Amy fueron enviadas al laboratorio. En el laboratorio de la policía de Pensilvania en Lima, los expertos determinaron que la sangre hallada cerca del auto era de Amy Wheeler.
También se analizó el fluido seminal extraído de la víctima. Usando la técnica conocida como PCR, los investigadores hicieron millones de copias de una cadena de ADN hasta que fue lo suficientemente larga para descifrar. Al hacerlo, podrían crear el perfil genético de un posible atacante. Pero no consiguieron resultados en las bases de datos de ADN, pero según el asistente del fiscal de Delaware, Dan McDavid, seguían siendo evidencia crucial. Teníamos el perfil genético del asesino, solo no teníamos el nombre de la persona con ese perfil. También creían tener la impresión de su auto. El teniente Dennis Luce, jefe de entrenamiento y apoyo técnico en el laboratorio, examinó el molde. Las huellas que buscábamos eran de un neumático con 4 marcas y 5 elevaciones. Cuando buscamos en la base de datos, solo buscamos llantas que tuviesen ese número de marcas. Determinamos entonces con la base de datos que era un neumático Firestone FR440. Aunque era un neumático común, sería útil para encontrar o descartar a un sospechoso. Los investigadores también debían examinar las quemaduras en el cuerpo de la víctima. Creíamos que si encontrábamos el origen de esas lesiones, sabríamos quién era el asesino. Aunque no pudo decirnos cuál era el objeto, dibujó una imagen de lo que parecía. El equipo de investigadores tenía muchísima evidencia. Tenían el patrón de la quemadura, la huella del neumático y el perfil genético del asesino. Pero no sabían quién era. Saber por qué Amy detendría su auto quizás ayudaría a identificar al asesino. No tenemos idea. Sus padres nos aseguraron que ella solo se detendría si un oficial se lo hubiese ordenado. Un falso policía. Era una posibilidad escalofriante, pero creíble. Mientras pasaban los días y no se hallaban pistas sólidas, los investigadores se frustraban. La identidad del culpable era un enigma. Era una aguja en un pajar. Un cruel asesino le había quitado la vida a una joven muy apreciada, la hija de un policía y una enfermera, una de los suyos. Y los investigadores del condado de Delaware no se rendirían hasta encontrarlo. En el condado de Delaware, Pensilvania, la policía y los detectives investigaban el brutal homicidio de la universitaria de 22 años, Amy Willard. Muchos la conocían, ya que era la hija de un policía y una enfermera. Los investigadores tenían mucha evidencia física, lo que incluía un patrón de quemaduras en el cuerpo y el perfil de ADN del asesino, pero no tenían sospechosos. Una de las teorías era que Amy se había detenido bajo las órdenes de un sujeto que se hacía pasar por policía. El detective Charles List investigó a conocidos impostores de la policía. Me sorprendí al conocer la cantidad de impostores que había. Tuvimos que hacer muchos interrogatorios. Muchos de los sospechosos tenían coartadas sólidas, pero no todos. No tengo un Honda negro. Un sospechoso era conocido por tratar de recoger mujeres. Los investigadores no pudieron corroborar su coartada para la noche del asesinato. Y él trabajaba cerca de donde el cuerpo fue encontrado. Los detectives consiguieron una orden para extraer una muestra de su sangre, con el fin de comparar su ADN con el ADN hallado en la víctima. El teniente Lenny Bandy sabía que el material genético era su mejor evidencia. Esa era la pieza de evidencia más irrefutable que podíamos usar para acusar o descartar a alguien en nuestro caso. La muestra fue enviada al laboratorio.
El sospechoso también conducía un auto congruente con el tipo de neumático que dejó la huella cerca del cuerpo de Amy. Los analistas compararon el molde tomado en la escena con una huella de los neumáticos del sospechoso. Pero no coincidieron. Los expertos en ADN obtuvieron resultados similares. No había coincidencia. El sospechoso fue liberado. Hubo muchísimas llamadas hechas por el público. Al principio estábamos abrumados. A pesar de corroborar cada indicio, no obtuvieron resultados. Los meses pasaron y la frustración crecía. Los detectives Charles List y Greg Seltzer descartaron a todos los impostores conocidos. No tenían idea de por qué Amy detuvo el auto. Pero la noche del 29 de mayo de 1997, casi un año después de la muerte de Amy Willard, la estudiante de enfermería de 19 años, Patty Jordan, acababa de salir de un club nocturno en Filadelfia y conducía a casa. Observé un auto que venía detrás de mí y que sus luces destellaban tras de mí. Así que me mantuve mirándolo y cambié de canal y también lo hizo. Lo hice de nuevo y él también. Aceleraba y él lo hacía. Frenaba y él también lo hacía. Como hija de un oficial de policía de Filadelfia, Patty sabía que debía encontrar a su padre. Pensé, me voy a la segunda comisaría. Ese es el distrito policial de mi zona y allí me detendré y llamaré a mi papá. Fuera de la interestatal, se detuvo en un semáforo. Y allí fue cuando se acercó lentamente detrás de mí. Podía verlo, vi sus luces y pensé, este sujeto chocará mi auto. Y allí fue cuando lo hizo. Y en ese momento pensé, ¿qué está haciendo este sujeto? Siguió chocándome y retrocediendo, solo para hacerlo otra vez. Estaba furiosa y asustada. Pero Patty Jordan no bajaría del auto. Allí pensé, anotaré el número de su placa, voy a decirle a mi papá. Luego el sujeto giró y se marchó. Pero Patty pudo obtener la placa. Lo repetí en mi mente una y otra vez y al llegar a casa y ver a mi hermano, corrí a la cocina y la anoté. El sargento James Jordan es el padre de Patty. El asesinato de Amy Willard estuvo en las noticias, así que investigué en el Centro de Información de Crímenes y conseguí el nombre de Arthur Bomar y observé que el auto a su nombre era un Ford Escort. Pero Patty dijo que el sujeto conducía un Honda. El sargento Jordan también descubrió que Arthur Bomar había sido arrestado por asesinato y violó su libertad condicional en Nevada. Y mientras más pensaba en eso y en lo que le ocurrió a mi hija, supe que debía llamar a la policía de Delaware. Los detectives Seltzer y Charlie List hablaron con mi hija y pude ver la mirada en su rostro. Nunca olvidaré la mirada de ellos mientras escuchaban a Patty describir lo que había ocurrido esa noche. La descripción que hizo Patty del conductor coincidía con la de Arthur Bomar. ¿Puede decirnos qué ocurrió? Aunque la placa estaba registrada a un Ford Escort, Patty aseguró que era un Honda de color oscuro. Era 95, supe que debía... El sospechoso pudo haber cambiado de placa. Era la mejor pista hasta Era negro ahora. y tenía... Reabrió el caso, lo reabrió. Antes no sabía nada. No puedo describir cuán importante fue que ella anotara el número de placa y nos dijera. Teníamos muchas ganas de hablar con el señor Bomar. Al principio no pudieron encontrar al sujeto. Pero después de una larga y frustrante investigación, los detectives se sorprendieron por la rapidez con la que se reabrió el caso. La investigación llevaba un año y seguimos cada indicio que pudimos. Bomar aparece en el escenario y solo 3 días después lo arrestamos. El detective Seltzer y el detective List fueron a interrogar a Bomar en la estación de policía de Lower Merion, donde fue arrestado por cargos de robo. No quiero hablar de... Bomar negó saber algo sobre Amy Willard y dijo que nunca había estado en esa parte de Filadelfia donde su cuerpo fue encontrado. Admitió que estuvo en el bar en el que Amy fue la noche del asesinato,
pero que no estuvo allí esa noche. Bien. Estaba en una fiesta. Bien, verificaremos. Después de hablar con sus familiares, descubrimos que era una mentira. Él no estuvo en esa fiesta. Los investigadores obtienen una orden para tomar muestras de células y cabello de Bomar para compararlas con el ADN encontrado en la víctima. El análisis en el laboratorio de policía tomaría varios días. Pero como Bomar estaba en la cárcel por otro crimen, el asistente del fiscal Dan McDavid sabía que tenían tiempo. Bien. Un juez del condado de Montgomery negó la fianza para Bomar. No tenía oportunidad de salir a las calles antes de que termináramos nuestra investigación. Teníamos mucha evidencia forense y queríamos reunirla con cuidado, ya que solo teníamos una oportunidad y debíamos aprovecharla. La policía registró el lugar donde Bomar fue arrestado por robo. Los oficiales hallaron un auto con el mismo número de placa que Patty Jordan había entregado a su padre. La placa estaba registrada a un Ford Escort, pero como Patty mencionó, se encontraba en un Honda negro. Los técnicos no hallaron evidencia que vinculara el auto con el caso de Amy Willard. Debían encontrar el otro auto. El caso entraba en calor, pero seguían los misterios. El auto seguía desaparecido. No se hallaba la causa de las peculiares quemaduras y no se sabía si el ADN descartaría al sospechoso. Después de un año, los investigadores esperaban poder resolver estos misterios y hallar cierto grado de justicia para una joven asesinada. Nos vemos. Adiós. Pero... Cerca de Filadelfia, Amy Willard, de 22 años, fue raptada, abusada sexualmente y asesinada, y su cuerpo tenía un patrón de quemaduras peculiar. Un año después, los investigadores de Pensilvania arrestaron a un sospechoso. Arthur Bomar negó tener algo que ver en la muerte de Amy y dijo que no estaba en el bar donde Amy fue vista por última vez. Pero los detectives encontraron a la novia de Bomar y ella contó una historia diferente. Estaba escondiéndose de Bomar y le temía. Arthur Bomar le dijo la noche del asesinato que iba al bar en cuestión. Bomar le confesó a su novia que él vio que Amy Willard salía del bar y la siguió. La obligó a estacionarse, aunque su novia no sabía cómo lo hizo. Bomar dijo que golpeó a Amy hasta dejarla inconsciente y luego la llevó a Filadelfia, donde la violó y asesinó. La novia de Bomar dijo que él condujo su Ford Escort esa noche. La declaración de la joven fue un indicio crucial, pero se necesitaban pruebas para respaldarla en un tribunal. Los detectives de Delaware, Charles List y Greg Seltzer, creían que la clave estaba en el Ford Escort de Bomar. Su vehículo era muy importante ya que Amy estuvo en ese auto. Por supuesto, fuimos a una compañía de seguros y supimos que tuvo un accidente poco después del rapto de Amy. Los detectives descubren que el auto fue remolcado a un lote de vehículos. Obtuvimos una orden de registro. Esperábamos encontrar sangre, cabellos o fibras que vincularan a Amy Willard con Arthur Bomar. Cuando la grúa levantó el auto, los investigadores se sorprenden. El cárter de aceite tenía un diseño similar. Creían que era el objeto que quemó el cuerpo de Amy. En el garaje de la estación, los forenses fotografían el auto. ¿Qué es eso? En el panel de la puerta del pasajero encontraron lo que parecía sangre seca. La llevaremos al laboratorio. Quitaron el cárter de aceite a fin de compararlo con las fotos de las quemaduras en el cuerpo de la víctima. Sí, así es. Los técnicos sacaron los neumáticos del auto para compararlos con las huellas dejadas en la escena del rapto. Alan Stewart fue parte de la unidad de servicios forenses.
Enviamos el cárter de aceite a un experto de las Fuerzas Armadas, quien confirmó que el cárter había causado el patrón en el cuerpo de Amy. El teniente Dennis Luz comparó el molde tomado en la escena del crimen con la huella del neumático Firestone FR440 del auto de Bomar. Pudimos determinar al comparar el molde con el neumático que ambos tenían la misma cantidad de desgaste. Soy el sargento Luz. Terminé de examinar la huella que envió, la del neumático. Es congruente con la huella de la escena del crimen. La experta en serología Cecilia Casiola examinó el panel de la puerta y halló sangre de Amy Willard. Encontrar la sangre de la víctima en el auto del sospechoso ubicó a la víctima en ese vehículo. Pero los resultados forenses más importantes fueron los de ADN. Fueron positivos. Asistente del fiscal Dan McDevitt. La evidencia de ADN fue irrefutable. Había una probabilidad de 5.000 millones contra una de que Arthur Bomar era la persona que tenía el ADN encontrado durante la autopsia. Obviamente era la base de nuestro caso. Además, pudimos vincular el auto que condujo con las heridas en el cuerpo de Amy. La sangre de Amy fue hallada en el panel de una puerta. Los neumáticos del auto de Bomar dejaron huellas visibles en la escena del rapto. Fue suficiente para convencer al jurado. El 1 de octubre de 1998, Arthur Bomar fue hallado culpable de asesinato, violación y secuestro. Fue sentenciado a muerte. Los familiares de Amy lucharon para cambiar las leyes a fin de mantener a los criminales tras las rejas, pero la ley no se aprobó a tiempo para proteger a una familia de Illinois. Aroma Park se encuentra al sur de Chicago. En una tarde de 1995, Micah Moulton se puso nerviosa cuando su hijo Christopher, de 10 años, no regresó a casa a las 5 de la tarde luego de pescar. No pasó mucho tiempo para que sintiera que algo estaba mal. Me levanté y miré el reloj. Eran las 5:22. De inmediato supe que debía encontrarlo. Tenía que encontrarlo en ese momento. ¡Christopher! Micah dejó a sus otros hijos en casa por si Christopher regresaba y fue a la rampa para botes de Aroma Park en el río Kankakee, donde Christopher solía pescar. ¡Christopher! ¡Christopher! Recorrí el lugar. Lo llamé, empecé a gritar su nombre. ¡Christopher! Más de una hora después, Micah llamó al departamento del alguacil de Kankakee. El ayudante del alguacil, Brad O'Keefe, se preocupó al saber el lugar donde el niño estaba. Con la rapidez de ese río hay muchos ahogamientos, muchos caen y desaparecen, por eso es tan peligroso. Rich, ve al club de botes Aroma Park, hay un niño desaparecido. Micah le contó al agente Rich Burns sobre Christopher. Ella había preguntado a todos sus amigos. Ninguno lo vio después de las 4:30 en la rampa para botes. Se suponía que estaba pescando. Era inusual que él hiciera eso, que no regresara a casa a tiempo. Sabíamos que había que moverse, había que comenzar la búsqueda. Christopher Meyer. ¿Cuántos años tiene? Tiene 10 años. Y dije, bien, iré a buscarlo en el bosque. Y él me dijo, espera, guarda un momento. E hizo un par de llamadas y lo siguiente que recuerdo es que había perros de búsqueda y equipos y que los bomberos estaban allí. No sabíamos si se había caído en el río o si se había ido o si simplemente estaba perdido. De inmediato utilizaron cada recurso para la búsqueda. Todas las agencias locales enviaron oficiales. Estaban los departamentos de bomberos de Aroma Park y Kankakee. Usaron botes para realizar la búsqueda. Cuando las noticias se difundieron, muchos habitantes vinieron y colaboraron.
Un niño de 10 años, mide 1,47 m, rubio, ojos azules. Informaron a los equipos de búsqueda sobre la descripción de Christopher, su ropa y su bicicleta. Es solo búsqueda, iremos hacia allá. Los voluntarios no podían tocar nada que encontraran. No sabemos qué ocurrió. Toda la evidencia debía ser guardada por técnicos entrenados. Si hallan algo, llamen al detective Bertrand. Lo fotografiaremos y guardaremos como evidencia. El detective Bertrand vendrá a buscarlo. ¿Entendido? Entonces vengan y recorramos el bosque. Tenían que organizarse y mantenerse organizados. Tengo un asistente en el centro de control que tiene un registro de dónde está cada quien y quién busca qué. Los bomberos buscaron en el agua y en las orillas del río. Los perros de búsqueda trataron de olfatear al niño. Todos esperaban encontrar a Christopher con rapidez. Los investigadores interrogaron a todos en la rampa de botes. Siéntate allí. ¿Vieron a Christopher Meyer? Sí, señorita. ¿Y qué vieron? Díganme todo lo que vieron. 2 niños dijeron que vieron a Chris con un hombre esa tarde, según la funcionaria del condado Joe Mulcahy. El sujeto tenía una caja de pesca. En la caja había algunos anzuelos que no eran apropiados para este lugar. Eran para peces de agua salada y el hombre les dijo que provenía de esta área, pero había regresado de Florida. Los niños dijeron que había un cuchillo para filetear en la caja. Vieron a Christopher marcharse de la orilla del río con el sujeto. Christopher se fue con él. Solo pudieron dar una descripción vaga de él, un hombre alto, caucásico, con bigote. Tenía un montón de cosas geniales. En ese momento nos preocupó que hubiese ocurrido un rapto. Nadie durmió. Los detectives estuvieron recibiendo llamadas toda la noche. La gente buscaba en el bosque. Revisamos ese bosque 20 veces esperando encontrar algo. Pero esa noche no lo hicieron. Las estaciones locales de noticias difundieron la descripción de Christopher y del sujeto desconocido y pidieron más ayuda. En el centro de operación de emergencias, los oficiales y voluntarios atendieron llamadas. Muchas personas llamaban para sugerir que se investigara a ciertas personas. Los detectives investigaron cada indicio mientras la búsqueda continuaba y los bomberos drenaban el río. Más de 18 horas habían pasado y no había señales de Christopher. La mañana siguiente, observaron algo en el agua. Un zapato deportivo de niño. Micah dijo que era de Christopher. Había un zapato en el agua. Era más probable que estuviese en el agua o cerca, así que intensificamos la búsqueda. Buzos buscaron cualquier señal del niño o de su bicicleta en el agua. Escuchaba a la gente decir cosas como, hay noticias, encontraron el cuerpo. Y un par de veces me desesperé y dije, no habrá un cuerpo, encontrarán a Christopher. Y tuve que mantener un punto de vista positivo, ya que no podía permitirme pensar o creer que él no regresaría a casa. Los que buscaron a Christopher tampoco se rindieron. El niño estaba en alguna parte y debían regresarlo a casa. Christopher Meyers, de 10 años, fue visto por última vez con un hombre desconocido cerca del río Kankakee, en Aroma Park, Illinois. ¡Christopher! Los investigadores no sabían si Christopher había sido raptado o si cayó en el río donde encontraron uno de sus zapatos. Micah Moulton es la madre de Christopher. Sentí que todo estaría bien y que pronto me despertaría, que todo esto era una pesadilla. Pero no estaba soñando. Encontré algo aquí. El segundo día, un equipo de búsqueda encontró algo. La bicicleta de Christopher. Parecía que alguien había llevado la bicicleta a lo profundo del bosque y trató de ocultarla, según el ayudante del alguacil Brad O'Keefe.
Fue algo mucho más grave. Ya no buscábamos a un niño perdido, tampoco buscábamos a un niño que se había ahogado. Ahora lo sabían. Alguien se había llevado a Christopher. Varios testigos dijeron que vieron a Christopher con un hombre caucásico que tenía una pequeña barba. Dijeron que el hombre se detuvo en la maleta abierta de un sedán gris de 4 puertas que tenía cañas de pescar en su interior. Una barba. Tenía un cuchillo para filetear en una caja de cuero. Algunos testigos trabajaron con un dibujante de la policía para crear un boceto del hombre. Los investigadores difundieron el boceto por los medios. Cuando se difundió, todos tenían teorías, así que recibimos todo tipo de indicios y pistas de quién pudo ser. Los oficiales siguieron todos los indicios dados por el público. Les llevamos el boceto y les pedimos que lo miraran e identificaran. Sí, es vos. Un nombre surgió más que los otros: Timothy Boss. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Como era nueva en la comunidad, Micah Moulton no lo conocía. Recuerdo que alguien vino y me dijo, Timothy Boss. No puedo creer que esté libre. Seguían diciendo eso y dije, ¿quién es Timothy Boss? ¿Quién es ese Tim Boss? ¿Quién es? Y nadie quería decirme. Todos los investigadores conocían a Boss. En 1981, Timothy Boss había raptado y asesinado a una niña de 5 años en Bradley, Illinois. Fue hallado culpable y sentenciado a 25 años, pero recibió libertad condicional. El teniente Larry Osenga de la Unidad de Crímenes Violentos de la Policía de Kankakee ofreció la ayuda de su equipo. Ellos investigaron dónde Boss residía. Todos los residentes nos dijeron que estaba en la comunidad. La policía de Kankakee descubrió que Boss ahora vivía en Joliet, Illinois, un suburbio al oeste de Chicago. El teniente Osenga llamó a la policía de Joliet. La comunidad. Ellos fueron al apartamento de Boss. La policía nos ayudó. Fuimos donde estaba su residencia. No estaba allí en ese momento. Pero la policía de Joliet lo esperó. La búsqueda en Aroma Park continuó durante otra terrible noche. Pero 2 días después de la desaparición de Christopher, la unidad de vigilancia observó a un sujeto que se dirigía al apartamento de Boss. Era parecido al sospechoso y estaba solo. La policía de Joliet contactó a los oficiales en Kankakee, quienes fueron a la ciudad. ¿Han vigilado el lugar? Sí, cerca de 1 hora. Bien, perfecto. ¿Lo vieron salir a alguna parte? No hemos salido. ¿Están seguros de que está aquí? Estoy seguro. Revisaron el apartamento. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Pero nadie respondió. El lugar parecía desocupado. Oigan, ¿qué sucede? Una vecina vio a los oficiales y les dijo que vio a Boss saliendo por la puerta trasera. Sí, lo vi temprano. ¿Sabe hacia dónde? Salió de su apartamento, subió a su auto con las luces apagadas, condujo a alta velocidad y se escapó. Empezamos una búsqueda de perímetro tratando de encontrarlo, pero no lo capturamos. Registraron el apartamento, pero no hallaron señales del niño desaparecido. La descripción de Timothy Boss y de su auto se informó a todas las patrullas alrededor del área de Chicago. Oficina del alguacil Kankakee. ¿Puedo ayudarle? La gente empezó a reconocer el boceto. La empleada de un motel en Braidwood, Illinois, llamó para decir que creía que Boss estaba allí. El oficial Brady Bertrand fue enviado al motel en Braidwood, a 40 kilómetros al sur de Joliet. Cerca de las 8 a.m., Boss salió del hotel y fue directamente al contenedor en el estacionamiento del hotel. Lanzó un par de botas en el contenedor. El oficial Bertrand pidió refuerzos. Voy a seguirlo.
Necesito que alguien venga y retire las botas del contenedor. Luego siguió al sospechoso. Al principio tomó la 55 al norte, que lleva a la ciudad de Chicago, pero terminó girando un poco después hacia la ruta de Wilmington y se estacionó cerca del río para hablar con unos pescadores. El oficial Bertrand esperó que llegaran los refuerzos. 10-4, me quedaré hasta que lleguen. Mientras los detectives de Kankakee, Ron Killman y Randy Harman, fueron al motel en Braywood para guardar la evidencia. Conseguimos las botas. No sabíamos qué tipo de conexión tendría esta evidencia, pero las colocó allí por una razón. Así que las guardamos por si había sangre, cabello o fibras en ellas. Las botas fueron enviadas al laboratorio. Los oficiales de Kankakee esperaban que Boss confesara. Sí. Estaba nervioso, miraba a los lados como si quisiera irse, pero no tenía a dónde huir. ¿Siempre que pasa algo irán a buscarme? Sí, así es. Al principio su declaración fue evasiva Esto y no está quiso mal. ¿No confesar. tienen a nadie más a quien buscar? Ya nos encargaremos. Pero luego accedió a ir al departamento del alguacil de Kankakee para ser interrogado. Esto no está bien. En la estación, Boss negó saber nada sobre Christopher Mayer. Su abogado llegó para discutir sobre la petición de los oficiales de registrar el auto de Boss. Sin seguir el consejo de su abogado, Boss firmó su autorización. No tengo nada que esconder, nada de nada. En el garaje del departamento del alguacil, los detectives inspeccionaron el interior del auto. Un detective básicamente reúne las piezas de una historia y si hace bien su trabajo, encontrará la evidencia que le permitirá contar esa historia. En la maleta descubrieron un tirador de auto que parecía tener sangre. También hallaron una barreta y una caja idéntica a la que los jóvenes que vieron a Christopher por última vez describieron. No encontraron el cuchillo. Cuando quitamos los objetos uno por uno, pudimos observar en la alfombra debajo de las herramientas una cantidad considerable de sangre. Era un hallazgo difícil, pero importante. Nos dimos cuenta que si esto se convertía en un homicidio, debíamos vincular a la víctima con el sospechoso. Adentro, los técnicos hallaron un martillo. Tenía tierra en la parte de las garras. Eso indicaba que alguien estuvo cavando con ese martillo. En el asiento del pasajero encontraron varios cabellos. Los cabellos también serían enviados a los expertos forenses en el laboratorio de policía de Illinois. Tenían a un sospechoso en custodia y evidencia de un crimen. Aún no sabíamos dónde estaba Chris. No sabíamos si Chris estaba herido. Esperábamos encontrarlo escondido en una cabaña o cerca del río. Nunca perdimos las esperanzas de que estuviese vivo. En 1995, los investigadores del condado de Kankakee, Illinois, buscaban a Christopher Mayer, de 10 años, quien fue raptado mientras pescaba. Los técnicos hallaron sangre, cabello y un martillo en el auto de Timothy Boss, quien fue visto con Christopher el día de su desaparición. Señor Boss, en nuestra investigación hallamos evidencia. Las autoridades arrestaron a Boss y lo acusaron de secuestro agravado. Bajo arresto por... Por favor, cada vez que desaparece un niño vienen, saben que no está bien, saben que no está bien. Se negó a cooperar. En el laboratorio de Illinois, el coordinador de investigaciones en ADN, William Frank, examinó la evidencia en el auto de Boss. Comparó la sangre de esos objetos con un perfil de consanguinidad obtenido de los padres de Christopher y con una posible muestra de ADN del niño llamada muestra estándar. La muestra estándar que usamos fue el inhalador de asma del niño.
Con las muestras del inhalador y de la sangre de los padres, Frank creó un perfil genético usando un análisis PCR. La comparación de consanguinidad de los padres fue congruente con la muestra del inhalador. Luego comparó ese perfil con la sangre hallada en el auto. Cuando comparé el perfil que obtuve del inhalador con el perfil que se obtuvo de las manchas de sangre en el auto, los dos perfiles coincidieron. Pero aún tenían esperanzas de que el niño siguiera con vida. Alguacil de Kankakee, Bernie Thompson. Después de arrestar a Timothy Boss, seguimos buscando a Christopher y teníamos esperanza de hallarlo con vida. Días después, un equipo de búsqueda que incluía al investigador Kenneth Ponton descubrió unos calzoncillos, una caña de pescar y parte de una camiseta. Llamamos a la investigadora Mulcahy y le dimos la descripción de los objetos. Le pedimos que llamara a la madre del niño y lo hizo. Y la madre pudo decir que aquellos objetos efectivamente pertenecían al niño. 3 días después, en el parque de Kankakee, los oficiales del condado de Will hicieron el hallazgo que terminaría con la búsqueda. Debajo de una tabla parcialmente enterrada estaba el cuerpo de un niño. Había sido apuñalado más de 50 veces con un cuchillo. Era Christopher. Los técnicos guardaron un trozo del terreno que tenía una huella cerca del lugar. También tomaron muestras del suelo. El experto Ralph Meyer comparó los cabellos hallados en el auto de Timothy Boss con los de Christopher usando un microscopio. Observamos la apariencia general, la altura, la distribución de la pigmentación, el diseño del cabello y formas ovoides. Los cabellos eran microscópicamente idénticos en cada aspecto. El geólogo Ken Knight examinó las muestras tomadas del lugar y de la tierra encontrada en el martillo. Tratamos de determinar si la muestra conocida y la que encontramos eran idénticas, si tenían los mismos cristales o minerales, el mismo color, los mismos ángulos entre las partículas y el mismo tipo de material botánico. De nuevo coincidieron. El hecho de que la muestra del martillo era congruente con las diferentes muestras del suelo de la escena indican que el martillo fue usado para cavar en el lugar. En ese terreno había una huella parcial de una bota. El forense Robert Hunton comparó las botas que Boss lanzó en el contenedor con esa huella. Hice un molde de esta parte en particular de la bota que tenía un diseño similar a la huella en el terreno. Comparé ambas. Pude determinar que esa huella pudo haber sido hecha con esa bota, con la bota derecha. Los investigadores obtuvieron pruebas más irrefutables en el laboratorio. William Frank comparó muestras del fémur de la víctima con la evidencia que ya tenía. El perfil genético del fémur coincidía con el perfil genético en el inhalador del niño y con las manchas de sangre encontradas en la maleta del auto del sospechoso. La evidencia forense probaba que Timothy Boss había raptado a Christopher Meyer. Atacó al niño y lo hirió repetidas veces para luego enterrarlo en el bosque. Boss fue hallado culpable de secuestro y asesinato y fue sentenciado a muerte. La condena fue cambiada a cadena perpetua en enero de 2003, pero esta vez no podrá obtener libertad condicional. Micah Moulton, madre de Christopher. La ira, la tristeza y la pena fueron tan abrumadoras, pero supe que podía usarlas de forma positiva para marcar una diferencia. Quiero que cambien las leyes.
Hice presión para que se aprobara la Ley de Cero Oportunidades a Asesinos y Violadores, conocida como la Ley de Amy. Esta ley, nombrada en honor de la universitaria asesinada Amy Willard, busca prevenir que los criminales más violentos obtengan libertad condicional. Fue aprobada por el Congreso estadounidense en el 2000.